Sandarente, Espíritu Santo, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Nuestra Señora de la Esperanza, ruega por nosotros. En la bula de convocatoria o convocación, como dice el Papa, del Año Santo de la Esperanza, pues tiene unos apartados y os voy a decir para que situarnos en qué punto nos encontramos, ¿no? La introducción que hizo Pablo, una palabra de esperanza que hice yo, luego un camino de esperanza, que era todo el tema de las peregrinaciones, con datos muy interesantes sobre el tema de Roma y el tema de las distintas basílicas, el tema también de las iglesias ortodoxas, bueno, estuvo muy interesante. Hoy nos toca los signos de la esperanza. El próximo será llamamientos a la esperanza, que tiene, por lo menos, que yo recuerde, fundamentalmente el tema de recuerda al Papa que se cumplen los 1700 años del concilio de Nicea, del primer concilio de Nicea, que es el primer concilio ecuménico, del cual tenemos pues el credo prácticamente el mismo que se reza en la misa los domingos, el largo me parece que es, ¿no? Con algún añadido que hubo en el segundo de Constantinopla sobre el Espíritu Santo, y luego no sé si hay alguna añadido posterior. Bueno, es igual, pero no vamos a hablar ahora de eso porque no nos toca. Y luego acabará Pablo con anclados en la esperanza, que es la parte final de la bula, la conclusión, y que, bueno, es exactamente eso. Bueno, pues en los signos de la esperanza, yo de alguna forma ya os pasé una especie de resumen que me parecía que podía servir para pues hacer un seguimiento sintético de lo que trataba cada apartado. Pues lo primero que dice el Papa es que la esperanza que nos da la gracia de Dios, también estamos llamados a redescubrirla en los signos de los tiempos que el Señor nos ofrece. Entonces, este tema de los signos de los tiempos, que lo de los signos de los tiempos es de siempre, pero el Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes hace una especie de mención, y prácticamente se puede decir que casi, diría yo, que es como una especie de programa de lo que después desarrolla posteriormente, ¿no? Los signos de esto. Porque dice, el Vaticano dice, es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio. Y entonces hay una cosa curiosa, claro, luego lo veremos, porque leeremos a un texto del Gaudium et Spes, y es que los signos de los tiempos, en principio, contienen los anhelos que tiene el corazón de las personas que viven. Ahora también, es decir, había unos anhelos en la época del concilio, 1960 y tanto, 65, 66 al 70, ¿no? O sea, 69, 65 y 66, y hoy también son muy parecidos, pero hay matices también. O sea, en aquella época todavía, por ejemplo, no se hablaba de la teoría de género, pues ya se iniciaban algunas cuestiones sobre el tema de un poco del papel de la mujer en la sociedad, o esto, cambiando, digamos, un poco los roles tradicionales o clásicos, ya empezaba entonces, ¿no? Y otras muchas cosas, ¿no? Pero claro, esos signos de los tiempos no siempre están en consonancia con lo que Dios quiere. Entonces, precisamente la tarea que hace la Iglesia es reubicarlos, ¿no?, bajo, digamos, el amparo de Dios y de la gracia de Dios y de la enseñanza del magisterio de la Iglesia, ¿no? Y entonces dice, los signos de los tiempos que contienen el anhelo del corazón humano, necesitados de la presencia salvífica de Dios, requieren ser transformados en signos de esperanza. O sea, que no hay que picar en aquello que pican algunos de decir, bueno, pues ahora hay que acomodarse a los tiempos modernos, y como los tiempos modernos dicen, pues qué sé yo, pues el matrimonio homosexual. Pues no. Es decir, eso no queda dentro, digamos, eso hay que purificarlo, ¿no? Como decía aquí
el Papa, y que requiere ser transformado en signo de esperanza, no eso concretamente, pero cosas que se presentan como signos de los tiempos, ¿no? Y entonces, fundamentalmente, habla de dos signos de los tiempos, que son la paz, ¿no?, para el mundo, que se encuentra sumergido o se vuelve a encontrar sumergido en la tragedia de la guerra, y luego el otro es mirar al futuro con esperanza, también equivale a tener una visión de la vida llena de entusiasmo para compartir con los demás. Y esto lo fija concretamente en el deseo de transmitir la vida, que empieza en plan negativo, empieza diciendo que se ha perdido, hay una pérdida del deseo de transmitir la vida, y eso es lo que hay que corregir, por así decirlo, de acuerdo con lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Y entonces sobre este tema hace varias indicaciones, ¿no? Una, pues dice que la apertura a la vida con una maternidad y paternidad responsables es el proyecto que el Creador ha inscrito en el corazón y en el cuerpo de los hombres y las mujeres. Una misión que el Señor confía a los esposos y a su amor. Claro, es la tarea fundamental, la básica. Si no, la sociedad se desaparece. O sea, es decir, estamos sumergidos en una dinámica en la que, por no hacer caso, diríamos, a la ley natural, a la ley eterna, a la ley, al cristianismo, al Nuevo Testamento, a la revelación divina, pues lo que está ocurriendo es que la sociedad se va desintegrando. Y uno de los elementos de desintegre es precisamente, por algunos otros aspectos que luego comentaremos, la falta de la regeneración de la natalidad, o sea, la pérdida de la natalidad, del índice de natalidad. Que aumentan más los ancianos, o sea, hay más ancianos que niños, ¿no? O sea que, entonces, eso de alguna manera es un desequilibrio que nunca sabemos hasta dónde llegará, porque Dios permite las cosas hasta donde las permite y no permitirá que esto desaparezca o se destroce. Por eso, esa es otra de las cuestiones que el día pasado yo comenté, aquello de la esperanza ecuménica. Y hay una idea que me parece que es importante tener en cuenta. O sea, nosotros sabemos que hay un cielo, y sabemos que en el cielo, pues ahí se cumplirá todo lo que tenemos que cumplir, y somos felices eternamente, viendo a Dios, y no tenemos ninguna necesidad de nada, porque seremos plenamente felices, ¿no? Pero claro, si tal y como se van desarrollando los acontecimientos que están profetizados, si todo esto acaba en un desastre, y el mundo todo acaba mal, pues parece un poco también que la redención de Jesucristo no es absoluta o no es total, ¿no? O sea, es decir, Jesucristo nos redimió no solo del alma, sino también del cuerpo, nos cambió a la persona en su totalidad. Y no solo individualmente, sino también socialmente. Entonces, esa esperanza ecuménica de que la sociedad reconocerá a Jesucristo, reconocerá a la Iglesia, es algo que tiene que pasar, parece ser, o por lo menos lo piensan, aquí, ¿eh? O sea, que decir, también aquí, porque si no sería como una redención incompleta, ¿eh? Eso según los sabios conocidos y los... Luego, del tema de deseo de engendrar, el deseo de los jóvenes de engendrar nuevos hijos e hijas es un motivo de esperanza, dice, porque depende de la esperanza y produce esperanza. Claro, si los jóvenes no tienen esperanza, pues no van a y ven que no tienen recursos, no tienen medios, no tienen trabajo, no tienen no sé qué, pues no van a tener dificultad de plantearse el tema de tener hijos, ¿no? Pero entonces dice, depende de esa esperanza, y por otra parte, el ver a los niños, el ver a una sociedad con niños, pues da esperanza. O sea, yo cuando veo en los carros de los niños, veo perros, por ejemplo, o sea, me cae el alma a los pies, ¿no? O sea, me parece, digo, una cosa absurda completamente. Y eso, pues eso está metido en ese, digamos, en este ámbito o ambiente que se está produciendo, ¿no? Y luego ya acaba un poco el apartado, pues hablando de determinados grupos, ¿no? Dice, pienso en los presos, dice, iniciativas que devuelvan la esperanza, formas de amnistía, por ejemplo, dice, y luego hablaremos también del tema de la pena de muerte. Luego habla de los enfermos, de los jóvenes, que son, diríamos, la esperanza del futuro, ¿no? Los migrantes, los ancianos, entonces me encuentro yo, y también hace un recuerdo particular a abuelos y abuelas, ¿verdad?, que representan la transmisión de la fe y la seguridad de la vida a las generaciones más jóvenes, ¿no? Y finalmente implora de manera apremiante
esperanza para los millares de pobres que hay. O sea, uno de los signos de los tiempos, uno de los rasgos que explica el concilio, la Gaudium et Spes del mundo contemporáneo, es precisamente que en una sociedad en la que hay más riqueza que nunca, pues hay más pobreza que nunca. O sea, hay más pobres que nunca, ¿no? O sea, hay una muy mala distribución de la riqueza. Y en el otro aspecto de la paz, que también está tratado en la Gaudium et Spes, también lo que pasa es que nunca ha habido, nunca ha habido tantos deseos de paz, quizá como ahora, pero sin embargo estamos sumergidos en una guerra que puede ser incluso de destrucción total, ¿no? Luego veremos los textos porque me parecen muy importantes. Y ahora empezamos con los signos de los tiempos, ¿no? La esperanza que nos da la gracia de Dios, también estamos llamados a redescubrirla en los signos de los tiempos que el Señor nos ofrece. Entonces, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, dice, es necesario conocer y comprender el mundo en que vivimos, dice, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza. Es decir, que está en un año, o sea, en la propuesta de un año de la esperanza, el hacer mención a a la Gaudium et Spes, pues ya se ve claramente que es esto, porque dice, en este mundo, ¿verdad?, que vivimos, es necesario conocer y comprender sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza. Y entonces dice, he aquí algunos rasgos fundamentales del mundo moderno. Dice, el género humano se halla en un periodo nuevo de su historia, caracterizado por cambios profundos y acelerados que progresivamente se extienden al universo entero. Y tan es así esto que se puede ya hablar de una verdadera metamorfosis social y cultural que redunda también en la vida religiosa. Y entonces es cuando ahora pone una serie de rasgos, ¿no? Dice, jamás el género humano tuvo a su disposición tantas riquezas, tantas posibilidades, tanto poder económico, y sin embargo una gran parte de la humanidad sufre hambre y miseria. Dice, y son muchedumbre los que no saben leer ni escribir. Es decir, que no solamente hay pobreza, diríamos, material, sino también hay pobreza cultural, ¿no? Dice, nunca ha tenido el hombre un sentido tan agudo de su libertad y entre tanto surgen nuevas formas de esclavitud social y psicológica. Podéis pensar, por ejemplo, en un caso muy concreto, en mi época, cuando yo era adolescente, en el grupo, donde yo vivía, aquí en la sociedad en la que yo vivía, no había droga. Por lo menos no nos llegaba a nadie que había droga. Sí nos pasaba que, por aquellas cuestiones de la época, pues a lo mejor fumábamos algún cigarro de escondidas, ¿no? Nos íbamos por ahí al Urumea y fumábamos algún cigarro. Tan es así, a mí me preocupó tanto lo que pasó cuando mis hijos estaban en la adolescencia, que entonces sí que había ya el tema de hachís y todas estas cosas, ¿no? Los porros o lo que sea, que yo les dije algo que escandalizó incluso a unas monjas y a más de una monja. Yo les dije, yo os dejo fumar a una condición, que solo fuméis lo que yo os compre. Y no fumó ninguno, pero esa era mi condición. Y mucha gente que yo contaba eso se escandalizaba, pero yo lo hice por eso, porque yo sabía que a escondidas a lo mejor podías hacer una cosa, y entonces digo, bueno, yo te dejo que no lo hagas a escondidas, pero lo que yo te dé, no lo que te den otros. Bueno, pues quiero decir, para mostrar cómo hoy día hay un sentido agudo de la libertad, pero surgen nuevas formas de esclavitud social y psicológica como esa. Hay otras esclavitudes, ¿eh? He puesto un ejemplo en concreto, pero bueno, la esclavitud también del turismo sexual, de la mujer explotada sexualmente. Bueno, hay cantidad de esclavitudes en una sociedad en la que presume de que somos más libres que nunca, y te das cuenta que son más esclavos que nunca, ¿no? Luego, mientras el mundo siente con tanta viveza su propia unidad y la mutua interdependencia en ineludible solidaridad, se ve, sin embargo, gravísimamente dividido por presencia de fuerzas contrapuestas, y persisten todavía agudas tensiones políticas, sociales, económicas, raciales e ideológicas, y ni siquiera falta el peligro de una guerra que amenaza con destruirlo todo. Todo lo está diciendo el Papa en la época en la que, si no recuerdo mal, era la época de la Guerra Fría, que sí que efectivamente había un riesgo de guerra, ¿verdad? Pues estaban Rusia y Estados Unidos, pues cada uno armándose hasta los dientes lo que podía, ¿no? Cada vez más.
pero todavía no se veía como se puede ver ahora, que está a punto, Putin está a punto, o por lo menos ha amenazado que está a punto de tirar ya armas nucleares, armamento nuclear que puede producir unos daños incalculables, no solo ahí, sino en el resto del planeta. Luego se aumenta la comunicación de las ideas, sin embargo, aún las palabras definidoras de los conceptos más fundamentales revisten sentidos harto diversos en las distintas ideologías. Y no solo eso, sino que a las realidades se les cambia el sentido con las palabras, queriendo decir, bueno, tenemos ejemplos muy claros, ¿no? Que en lugar de decir mentir, pues, o en vez de mentir, se dice que se cambia de opinión, por ejemplo, ¿no? Así por poner un ejemplo bastante conocido, ¿no? O sea, pero también, en lugar de decir el aborto, que es un crimen contra un ser vivo, o sea, un niño no nacido, lo que se dice es una interrupción voluntaria del embarazo, o sea, como si eso no tuviera, o sea, utilizan los términos para deformar la realidad, ¿no? Pero no, claro, la realidad está por encima de lo que uno intente, ¿no? Y por último, se busca con insistencia un orden temporal más perfecto sin que se avance paralelamente al mejoramiento de los espíritus, ¿no? Y actuados por tan compleja situación, muchos de nuestros contemporáneos difícilmente llegan a conocer los valores permanentes y compaginarlos con exactitud al mismo tiempo con los nuevos descubrimientos. La inquietud los atormenta y se preguntan entre angustias y esperanzas sobre la actual evolución del mundo. El curso de la historia presente es un desafío al hombre que lo obliga a responder. Entonces, después de poner este panorama, pues esto el Papa no lo pone en la bula, esto lo he sacado de la Gaudium et Spes, pero que está más o menos citado en la bula, ¿no? En la bula. Y luego él, después de este panorama, después de ver el panorama, que él no lo explica, pero está contenido en la Gaudium et Spes, dice, el Papa dice en la bula, es necesario poner atención a todo lo bueno que hay en el mundo, para no caer en la tentación de considerarnos superados por el mal y la violencia. Es decir, que hay cosas buenas en el mundo, que no destacan generalmente, porque los medios de comunicación intentan ocultar muchas cosas que son buenas y únicamente ponen las que son malas. Y entonces tratan, a mí me da la impresión, están tratando de que únicamente se considere que es real aquello que aparece en los medios de comunicación. Entonces, lo que no aparece en los medios de comunicación no existe, ¿no? Y concretamente con el tema de la Dana, pues yo he visto cosas que me han llegado por otros caminos distintos de los medios habituales de comunicación, que ahí como había párrocos con chicos jóvenes y chicas jóvenes ahí barriendo y quitando el barro, de eso ni Pamplona, o sea, nada, Pues había montones. Y además, en algunos de los casos ponía, y estos habían pasado la noche, o habían estado por la noche una vigilia ante el Santísimo, por ejemplo. O sea que esas cosas existen porque proceden de la gracia de Dios y eso no lo va a destruir nadie, O sea, hay que decir. Bueno, entonces seguimos el siguiente, ¿no? Es necesario convertir los signos de los tiempos en signos de esperanza, y entonces comienza con la paz. Que el primer signo de esperanza se traduzca en paz para el mundo, el cual vuelve a encontrarse sumergido en la tragedia de la guerra. La humanidad, desmemoriada de los dramas del pasado, está sometida a una prueba nueva y difícil cuando ve a muchas poblaciones oprimidas por la brutalidad de la violencia. Y ahora, en el capítulo 5 de la Gaudium et Spes, que entre los números 77 y 82, se trata precisamente del tema de la paz y de la guerra, ¿no? Dice, el fomento de la paz, se titula así, el fomento de la paz y la promoción de la comunidad de los pueblos. Entonces, en la introducción dice, en estos últimos años en los que aún perduran entre los hombres la aflicción y las angustias nacidas de la realidad o de la amenaza de una guerra, la universal familia humana ha llegado en su proceso de madurez a un momento de suprema crisis. No puede llevar a cabo la tarea que tiene ante sí, construir un mundo más humano para todos los hombres en toda la extensión de la tierra, sin que todos se conviertan con espíritu renovado a la verdad de la paz. Dice, por esto el concilio, al tratar de la nobilísima y auténtica noción de la paz, después de condenar la crueldad de la guerra, pretende hacer un ardiente llamamiento a los cristianos para que con el auxilio de Cristo, autor de la paz, cooperen con todos los hombres a cimentar la paz en la justicia y el amor y aportar los medios de la paz.
Y entonces luego empieza a explicar un poco cuál es la naturaleza de la paz, ¿eh? Y entonces, primero, como muchas veces, primero se dice lo que no es, para luego decir lo que es, ¿no? Dice, la paz no es la mera ausencia de guerra, ni se reduce al solo equilibrio de las fuerzas adversarias, ni surge de una hegemonía despótica, sino que con toda exactitud y propiedad se llama obra de la justicia. El bien común del género humano se rige primeramente por la ley eterna. Es decir, la ley eterna es la que contiene en sí el trato entre los hombres que respetan o se respeta la justicia. Respetando la ley eterna, se respeta la justicia y se respeta y se trabaja en favor de la paz. Luego vamos a ver que hay otro paso más que es superior al de la justicia, que es el amor, pero esto es muy importante. O sea, tú ves los mandamientos de la ley de Dios, la segunda tabla que se dice, y todos son aquellos en los que el pecado, o sea, lo que es contrario al mandamiento, es un acto injusto contra alguien, ¿no? O sea, un hijo que desobedece al padre, o un padre que trata mal a un hijo, o un marido que trata mal a una mujer, o una mujer que trata a un marido. O sea, esos son actos, ¿verdad?, que son injustos. O sea, todos los pecados que aparecen en la segunda tabla del mandamiento son actos de injusticia. Por eso se dice que la justicia radica en la ley eterna, que es la que Dios estableció y puso en el corazón de los hombres, ¿no? La ley natural, que decimos por otro lado. Bueno, luego es absolutamente necesario el firme propósito de respetar a los demás hombres y pueblos, así como su dignidad y el apasionado ejercicio de la fraternidad en orden a construir la paz. Y entonces dice así, la paz es también fruto del amor, el cual sobrepasa todo lo que la justicia pueda realizar. La paz sobre la tierra, nacida del amor al prójimo, es imagen y efecto de la paz de Cristo que procede de Dios Padre. En efecto, el propio Hijo encarnado, príncipe de la paz, ha reconciliado con Dios a todos los hombres por medio de su cruz. Y esto es muy importante tener en cuenta porque hay pseudo-injusticias o pseudo-planteamientos de justicia que con un aparente esto de justicia se cometen verdaderas atrocidades, ¿no? O sea, es decir, la lucha de clases, ahora la lucha de géneros, por los derechos de la mujer, no sé qué, y entonces, bueno, se cometen verdaderas atrocidades. Hay cantidad de casos muy dramáticos que se han derivado de eso. El amor está por encima de la justicia, no está en contra, sino está por encima. O sea, es decir, que no podemos conseguir la paz única y exclusivamente basándonos en la justicia, sino que además hay que sobrepasar el trato de la justicia con el amor al prójimo, pero sobre todo con la gracia de Dios y siguiendo por la caridad cristiana. Y entonces, bueno, hay una sección que trata sobre obligación de evitar la guerra. Dice, y primero empieza, hay que frenar la crueldad de las guerras. Y aquí es donde empieza a explicar qué actos son, digamos, muy malos y que van en contra del derecho natural y de las gentes y de los principios universales, que son criminales y obediencia ciega. Bueno, entre estos actos hay que enumerar ante todo aquellos con los que metódicamente se extermina a todo un pueblo, raza o minoría étnica. Hay que condenar con energía tales actos como crímenes horrendos. Se ha de encomiar, en cambio, al máximo la valentía de los que no temen oponerse abiertamente a los que ordenan semejantes cosas. Luego viene el tema de la guerra total. Dice, el horror y la maldad de la guerra se acrecientan inmensamente con el incremento de las armas científicas. Con tales armas, las operaciones bélicas pueden producir destrucciones enormes e indiscriminadas, las cuales, por tanto, sobrepasan excesivamente los límites de la legítima defensa. Si se empleasen a fondo estos medios, que ya se encuentran en los depósitos de armas de las grandes naciones, sobrevendría la matanza casi plena y totalmente recíproca de parte a parte enemiga, sin tener en cuenta las 1000 devastaciones que aparecerían en el mundo y los perniciosos efectos nacidos del uso de tales armas. Todo esto nos obliga a examinar la guerra con mentalidad totalmente nueva. O sea, el tema ya de la guerra defensiva ya prácticamente queda casi descartado, porque, hombre, no queda descartado, ¿no?, del todo, pero quiero decir que es muy difícil en una guerra, aunque sea defensiva, no sobrepasarte los límites que corresponden, sobre todo por el poder que tienen las armas, ¿no? Yo siempre me acuerdo, cuando veo este tipo de cosas, me suelo acordar de ese
ese misil que tiene Putin, que se llama Satán 2, que decía que podía llegar aquí, no sé si en décimas de segundo, no sé qué, una cosa, no sé si era verdad, pero a ver, lo curioso del tema era el nombre que tenía, o que tiene. Este concilio, el Vaticano II, haciendo suyas las condenaciones de la guerra mundial expresadas por los últimos sumos pontífices, declara: toda acción bélica que tiende indiscriminadamente a la destrucción de ciudades enteras o de extensas regiones junto con sus habitantes es un crimen contra Dios y la humanidad y que hay que condenar con firmeza y sin vacilaciones. Y luego trata del tema de la carrera de armamentos, ¿no? Dice, hay que declarar de nuevo que la carrera de armamentos es la plaga más grave de la humanidad y perjudica a los pobres de manera intolerable. Hay que temer seriamente que si perdura, engendre todos los estragos funestos cuyos medios ya prepara. Y ahora, volvemos a la bula, porque esto era del Gaudium et Spes, y en el número 8 dice el Papa: ¿es demasiado soñar que las armas callen y dejen de causar destrucción y muerte? Se pregunta. Dejemos que el jubileo nos recuerde que los que trabajan por la paz ser llamados hijos de Dios. La exigencia de paz nos interpela a todos y urge que se lleven a cabo proyectos concretos. Dice que no falte el compromiso de la diplomacia por construir con valentía y creatividad espacios de negociación orientados a una paz duradera. Y ahora viene ya el otro aspecto que decíamos, que era la pérdida del deseo de transmitir la vida. Y aquí dice, mirar el futuro con esperanza también equivale a tener una visión de la vida llena de entusiasmo para compartir con los demás. Debemos constatar con tristeza que en muchas situaciones falta esta perspectiva. La primera consecuencia de ello es la pérdida del deseo de transmitir la vida. Dice, se asiste en varios países a una preocupante disminución de la natalidad. Entonces dice, culpar al aumento de la población y no al consumismo extremo y selectivo de algunos es un modo de no enfrentar los problemas. Entonces dice, la apertura a la vida con una maternidad y paternidad responsables es el proyecto del Creador inscrito en el corazón y en el cuerpo de los hombres y las mujeres. Una misión que el Señor confía a los esposos y a su amor. Dice, entonces es urgente que haya un apoyo convencido por parte de las comunidades creyentes y de la comunidad civil, tanto en su conjunto como en cada uno de sus miembros, porque el deseo de los jóvenes engendrar nuevos hijos como fruto de la fecundidad de su amor da una perspectiva de futuro a toda la sociedad. Y es un motivo de esperanza, dice, porque depende de la esperanza y produce esperanza. Dice, la comunidad cristiana no se puede quedar atrás en su apoyo a la necesidad de una alianza social para la esperanza que es inclusiva y no ideológica y que trabaje por un porvenir que se caracterice por la sonrisa de muchos niños y niñas que vendrán a llenar las tantas cunas vacías que ya hay en numerosas partes del mundo. Está hablando el Papa fomentando la esperanza, ¿no? Y en el transmitir la vida, pues es uno de los puntos, elementos que él destaca como signos de la esperanza, ¿no? Y necesitamos recuperar la alegría de vivir porque el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, no puede conformarse con sobrevivir o subsistir mediocremente, amoldándose al momento presente y dejándose satisfacer solamente por realidades materiales. Eso nos encierra el individualismo y corroe la esperanza, generando una tristeza que se anida en el corazón, volviéndonos desagradables e intolerantes. Voy a ver un poco la hora porque todavía falta. Yo quería un poco explicar esto basado en un documento del Magisterio de la Iglesia, que no es que trate de esto directamente, pero que puede explicar esta situación en la que hay un pérdida del deseo de transmitir la vida, y luego en un texto intentaré que sea breve, de Santo Tomás de Aquino, sobre el tema de la castidad, que es en el Humanae Vitae, al final propone como actos pastorales o de la pastoral promover la castidad. Y entonces me había parecido oportuno ver algún punto de la castidad, pero sobre todo también de la lujuria, que es lo contrario a la castidad. Porque se ve claramente cómo lo que se llaman de los vicios, los vicios derivados o los hijos de la lujuria, se ve claramente y se puede entender por qué pasa lo que está pasando. Luego vemos enseguida. Entonces, en la Humanae Vitae, que la Humanae Vitae es una encíclica que escribió el Papa San Pablo VI, creo que es en 1969, que se trataba sobre el tema de la regulación artificial de los nacimientos, la pastilla. Entonces el Papa Juan XXIII había nombrado una comisión y esa comisión
pues se había llegado a unas conclusiones, y esas conclusiones pues no estaban en consonancia ni con lo que había enseñado Pío XI, ni Pío XII, ni la Iglesia tradicional en relación al tema de, digamos, de la regulación de los nacimientos. Entonces, el Papa Pablo VI, pues contra la misma comisión que tenía nombrada él, porque él mantuvo esa comisión que había nombrado el Papa San Juan XXIII, pues escribió la encíclica para desdecir las conclusiones a las que habían llegado, ¿no? Y entonces es una encíclica pues profética. Y entonces en esa encíclica profética hay también una explicación de por qué, diríamos, el uso de los medios artificiales pueden producir pues un desequilibrio, un desastre en la convivencia, digamos, matrimonial o con el tema de la transmisión de la vida, ¿no? Bueno, en la encíclica, por situaros un poco, la transmisión de la vida. Dice: el gravísimo deber de transmitir la vida humana ha sido siempre para los esposos, colaboradores libres y responsables de Dios Creador, fuente de grandes alegrías, aunque a veces acompañadas de no pocas dificultades y angustias. Entonces habla del nuevo enfoque del problema. Dice: los cambios que se han producido son notables y de diversa índole. Y habla del desarrollo, el rápido desarrollo demográfico, que es lo que hace que las autoridades públicas, y ahora tenemos en la Agenda esta 2030, ni de cuento, pues que quieran controlar, ¿no?, la natalidad de la gente, ¿no? Si pasaba en aquella época, cuando la Popular Progresio pasaba, de San Pablo VI también, por cierto, pasaba también aquello de que cuando le daban a un país pobre, le hacían un crédito, le ponían como condición que controlara la natalidad de la gente, ¿no? O sea, es decir, eso es como una especie de gurú que está metido, vamos, que para los que sabemos un poco cómo funciona el orden espiritual y sobrenatural, pues sabemos que es del padre de la mentira, ¿eh? Todas las cosas que se dicen que son contrarias a la naturaleza, a la ley natural y a la ley puesta por Dios, pues son mentira. Por lo mismo que les pasó a Adán y Eva cuando en el paraíso pues se tragaron la mentira de que si comían de aquel fruto serían como dioses, ¿no? Pues mira, la gracia que nos hicieron, ¿no? Les había engañado el padre de la mentira. Bueno. Aparte del desarrollo demográfico, dice, las condiciones de trabajo y de vivienda y las múltiples exigencias que van aumentando en el campo económico y en el de la educación. Luego el cambio tanto en el modo de considerar la personalidad de la mujer y su puesto en la sociedad. Ya estaba entonces un poco el tema de la incorporación de la mujer al trabajo y digamos, de no mantener los roles que se habían mantenido hasta entonces. Yo, en este sentido, a mí me gusta más el planteamiento que hacía San Juan Pablo II, ¿no? O sea, decir, bueno, que la mujer siga como para decir, en el rol anterior, pero que se le reconozca socialmente ese trabajo. Es decir, ¿por qué ahora dan 400 euros, no sé cuántos, a unos por no hacer nada, y a una madre que tenga hijos y esté en casa, no le toca? Ahora ha empezado a dar algo, pero casi no les toca un pimiento. ¿Entiendes? Es completamente alucinante. O sea, la función social que se produce en una vida, en un matrimonio que tiene hijos, pues es de un valor incalculable al lado de lo que está pasando en esta sociedad, que se está envejeciendo y que se está muriendo, por así decirlo, ¿no? Bueno, luego el valor que hay que atribuir al amor conyugal dentro del matrimonio y el aprecio que se debe dar al significado de los actos conyugales en relación con este amor. Y luego también habrá que el hombre ha llevado a cabo progresos estupendos en el dominio y en la organización racional de las fuerzas de la naturaleza, de modo que tiende a extender ese dominio a su mismo ser global, al cuerpo, a la vida psíquica, a la vida social y hasta las leyes que regulan la transmisión de la vida, que ahí donde estaba el tema de los medios artificiales anticonceptivos. Entonces dice que el problema de la natalidad, dice el Papa, hay que considerarlo por encima de las perspectivas parciales de orden biológico, psicológico, demográfico, sociológico, a la luz de una visión integral del hombre y de su vocación, no solo natural y terrena, sino también sobrenatural y eterna. La Iglesia tiene un mensaje que va por encima, diríamos, siempre de todas las demás realidades naturales que nosotros conocemos.
Bueno, entonces habla del amor conyugal, vamos a pasar porque si no, no. Bueno, únicamente las características del amor conyugal, ¿no? Que es plenamente humano, o sea, sensible y espiritual al mismo tiempo. Entonces dice cómo lo que interviene fundamentalmente no solamente es el instinto y el sentimiento, sino principalmente es un acto de la voluntad, ¿no? Luego es un amor total, una forma singular de amistad personal, es un amor fiel y exclusivo hasta la muerte, y es un amor fecundo, ¿no? Esas son las características que pone del amor conyugal. Y entonces habla de respetar la naturaleza y la finalidad del acto matrimonial. Y entonces dice, la doctrina del magisterio está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreador. Salvaguardando ambos aspectos esenciales, unitivo y procreador, el acto conyugal conserva íntegro el sentido de amor mutuo y verdadero y su ordenación a la altísima vocación del hombre a la paternidad. Y entonces dice, graves consecuencias de los métodos de evaluación artificial de la natalidad. Bueno, pues esto es algo como una cosa mínima, algo de lo que está pasando hoy día con las relaciones, digamos, que proponen a los adolescentes y a los jóvenes en todos los sistemas educativos estos de gradación que se están poniendo, ¿no? Entonces dice, considere antes que nada el camino fácil y amplio que se abriría a la infidelidad conyugal y a la degradación general de la moralidad. No se necesita mucha experiencia para conocer la debilidad humana y para comprender que los hombres, especialmente los jóvenes, tan vulnerables en este punto, tienen necesidad de aliento para ser fieles a la ley moral y no se les debe ofrecer cualquier medio fácil para burlar su observancia. Podría también temerse que el hombre, habituándose al uso de las prácticas anticonceptivas, acabase por perder el respeto a la mujer y, sin preocuparse más de su equilibrio físico y psicológico, llegase a considerarla como un simple instrumento de goce egoísta y no como compañera respetada y amada. Yo, permitirme que haga un ejemplo que a lo mejor es, no sé si sería muy apropiado para esta, pero por lo menos para cortar un poco este ritmo de lectura, ¿no? Es eso de Me Too que habéis oído, ¿no? O sea, esos artistas, actrices, mejor dicho, que bueno, que en su época, pues para medrar esto, y luego de repente se dan cuenta, pasados años, ¿no? O cuando alguien empieza a decir algo, entonces surgen como setas. ¿Qué pasa? Que entonces no. Pues todo está vinculado con esto. No se puede considerar ni el hombre a la mujer ni la mujer al hombre como un objeto de placer. Y esto lo únicamente lo dignifica, y esto el que sea el carácter unitivo y procreativo del acto creador, del acto sexual. Esa es la clave de la cuestión, ¿eh? Claro, pues ahora también están surgiendo nuevos escándalos de ese estilo. Ahora de repente a los 6, 7 años una persona que empieza eso, o sea, decir, ya en su momento eso tuvo que producirle un malestar, porque tiene que producir un malestar, tú sentirte un objeto de otra persona, siendo persona humana, o sea, a ver, no cabe. Pero como no dicen la verdad de las cosas, como cada uno tiene el placer, no hay límite, bueno, pues es toda una mentira, es del padre de la mentira, pero no hay forma de que poderlo transmitir de una manera colectiva, hay que transmitirlo en pequeños grupos. Vale. Luego, reflexiónese también sobre el arma peligrosa que de este modo llegaría a ponerse en manos de las autoridades públicas despreocupadas de las exigencias morales. Bueno, pues esto de aquí. Entonces, en las directivas pastorales, la encíclica, dice, crear un ambiente favorable a la castidad. Dice, queremos en esta ocasión llamar la atención de los educadores y de todos aquellos que tienen incumbencia de responsabilidad en orden al bien común de la convivencia humana sobre la necesidad de crear un clima favorable a la educación de la castidad, es decir, al triunfo de la libertad sobre el libertinaje mediante el respeto del orden moral. De todo lo que en los medios modernos de comunicación social conduce a la excitación de los sentidos, al desenfreno de las costumbres, como cualquier forma de pornografía y de espectáculos licenciosos. Debe suscitar la franca y unánime reacción de todas las personas solícitas del progreso, de la civilización y de la defensa de los supremos bienes del espíritu humano. O sea, ahora empiezan ya a decir, pero no sé si es de verdad o no, que tienen que tener cuidado con la pornografía con los niños, porque claro, se les está desmadrando todo el asunto con los teléfonos móviles, y bueno, pues es un desastre.
Pues yo creo que a medida hay que ponerla delante, ¿no? No en lo último, no en el último elemento, sino en el primero. O sea, no dándole el teléfono al niño, sino que no se pueda producir determinadas cosas que son contrarias a la naturaleza y al bien de la persona y al bien de la sociedad. Pero estamos así. Y entonces en Santo Tomás, en la Secunda Secunde, habla de la castidad. La castidad es una virtud derivada de la virtud de la templanza. Y dice, lo esencial de la virtud humana consiste en ser regulada por la razón. Claro, es que si no se admite que nosotros estamos compuestos de cuerpo y alma, como decíamos el día anterior, pues entonces no sabemos lo que son. O sea, somos simplemente un grupo de células que se mueven instintivamente o con impulsos, o emociones, sensaciones, o tenemos una inteligencia y voluntad, porque tenemos un alma espiritual que es la que, diríamos, regula nuestras actividades y hace que esos impulsos respeten la ley natural, respeten la razón puesta por Dios a cada una de las cosas, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Y dice, la castidad regula, según la razón, las operaciones relativas a lo venero, a la sexualidad, que se ocupa de conservar la naturaleza de la especie. Es decir, Santo Tomás, cuando habla de estas cuestiones, habla siempre de dos instintos: el instinto de conservación del individuo, que es por lo que tenemos el apetito de comer, ¿no? Y ahí es donde está también el tema de la virtud de la templanza en cuanto a lo que se llama la abstinencia, que es una virtud derivada de la virtud de la templanza, y por otra parte está la propagación de la especie, ¿no? que eso está vinculado con la sexualidad y que eso es lo que regula precisamente la virtud de la castidad, ¿no? Entonces, en una pregunta, no voy a leer exactamente la respuesta, pero dice, ¿puede ser pecado la lujuria que trata de los actos venéreos? O sea, que la lujuria es el vicio contrario a la castidad, ¿no? Dice, cuanto más necesaria es una cosa, tanto más necesario es guardar en ella el orden de la razón, y por consiguiente, más pecado habrá en la transgresión de dicho orden en ella. Ahora bien, el acto venéreo, el acto sexual, es muy necesario para el bien común, que consiste en la conservación del género humano. Por eso debe guardarse de manera especial en esta materia el orden de la razón, y consiguientemente, si se hace algo en contra de lo que la razón ordena, será vicioso. Pero es propio de la lujuria el incumplir el orden y moderación que la razón exige en los actos de la sexualidad. Ahí está. Y entonces dije, ¿están bien clasificadas las hijas de la lujuria? Esto me ha parecido también muy importante. Las hijas de la lujuria son ceguera mental, inconsideración, inconstancia, precipitación, egoísmo, odio a Dios, amor a la vida presente y horror o desesperación de la vida futura. Claro, tenemos una sociedad imbuida a través de los medios de comunicación en una lujuria, digamos, desenfrenada, ¿no? Y entonces, pues, conduce a estas conductas, conduce a esto. Es un tema, para mí es un tema muy grave. Antes, cuando yo era, no sé qué edad tendría, pero siempre se quejaba la gente, siempre nos están hablando del sexto mandamiento, y yo, posteriormente, cuando ya me fui formando un poco, dije, el problema no es que no hablan del sexto mandamiento, es que no explicaban por qué el tema del sexto mandamiento. Ahí estaba la cuestión. Y aquí se encuentra aquí, y luego yo no leí, sí leí alguno de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, pero yo sí que me leí el libro Amor y Responsabilidad, que era cuando no era papa todavía, cardenal Wojtyla. Y es una maravilla, ¿sabes? Ahí está la base antropológica, ¿verdad? Y teológica también, pero antropológica, de una sexualidad humana, sana y que conduce al bien, ¿eh? Y dice, cuando las potencias inferiores, o sea, lo que hablábamos el día pasado, el apetito sensitivo y el apetito irascible y el conocimiento sensitivo, dice, cuando se muestran especialmente sensibles al placer, es natural que las potencias superiores, la inteligencia y la voluntad, se vean impedidas y desordenadas en sus actos. Ahora bien, el vicio de la lujuria hace que el apetito inferior, el concupiscible, se ordene de un modo vehemente a su objeto propio, lo deleitable, debido a la impetuosidad del deleite. De ello se sigue, lógicamente, que las potencias superiores, entendimiento y voluntad, se sientan altamente desordenadas por la lujuria.
Y dice, por parte de la inteligencia, en la vida moral intervienen 4 actos de la razón. En primer lugar, la simple inteligencia que percibe la bondad del fin. Dice, este acto se ve impedido por la lujuria. Esto lo realiza la ceguera mental. Yo sé que esto ha quedado reflejado en alguna cosa curiosa, que algunas veces, como diciendo en plan, como digamos, como riéndose, ¿no?, de la moral católica, como si hubiera quedado el tema que la masturbación produce ceguera, pero ceguera física, no, ceguera mental, que es lo que dice aquí. La lujuria produce ceguera mental, que te impide ver cuál es el bien propio y adecuado a la razón en los temas estos que tienen que ver con esto, ¿no? El segundo acto es la deliberación sobre los medios que han de elegirse. También se ve impedido por la concupiscencia de la lujuria. Para ello ponemos la precipitación, que es privación del consejo debido. El tercer acto, que es lo que puede pasar y sobre todo aumenta mucho más cuando salen por ahí de fiesta y beben alcohol o toman drogas, entonces todavía queda mucho más, digamos, mucho más desinhibida, por así decirlo, la inteligencia y la voluntad. Entonces, las decisiones generalmente son fatales casi siempre. Y pasa luego lo que pasa, ¿no? Pero aquí está, la precipitación, que es privación del consejo debido. El tercer acto de la inteligencia es el juicio sobre lo que ha de hacerse. También este acto tercero se ve impedido por la lujuria. Esta función la desempeña la inconsideración. El cuarto es el imperio de la razón. También lo impide la lujuria al obstaculizar la ejecución del decreto de la mente. Esto lo hace la inconsistencia. Y luego, por parte de la voluntad, encontramos un doble acto desordenado. El primero es el deseo del fin. Bajo este aspecto tenemos el egoísmo, que busca el deleite de un modo desordenado, y como vicio contrapuesto, el odio a Dios, quien prohíbe el deleite deseado. Entonces, también hay como decía, una defección, o hay un alejamiento de la Iglesia en esas edades de adolescencia o juventud, porque claro, si les dicen cuáles son los criterios o cuáles son los comportamientos que tienen que comportarse para cumplir con la ley de Dios, con la castidad, pues son contrarios a lo que les están tentando constantemente y que están imbuidos con el tema del placer. Y entonces eso produce un odio a Dios. Esto habrá que matizarlo según en qué grado, ¿no? Pero luego existe también el deseo de los medios, que se ven impedidos por el amor a la vida presente, en la cual el hombre quiere disfrutar del placer, y como vicio contrapuesto, la desesperación de la vida futura. En cuanto que al detenernos excesivamente en los placeres carnales, no nos preocupamos de los espirituales que nos disgustan. Y eso es más o menos esos dos aspectos, la paz y la transmisión de la vida, ¿eh? Y ahora bien, en el punto 10 empiezan signos tangibles de esperanza para tantos hermanos y hermanas que viven en condiciones de penuria. Y entonces es cuando habla de, lo veremos rápido, vamos a hacer una lectura rápida y ya está. Los presos, luego los enfermos, los jóvenes, los migrantes, los ancianos y abuelos y abuelas, y luego los pobres en general, ¿eh? Entonces, sobre los presos, pues dice, pienso en los presos que, privados de la libertad, experimentan cada día, además de la dureza de la reclusión, el vacío afectivo, las restricciones impuestas, la falta de respeto. Propongo a los gobiernos del mundo que en el año del jubileo se asuman iniciativas que devuelvan la esperanza, dice, formas de amnistía o de condonación de la pena orientadas a ayudar a las personas para que recuperen la confianza en sí mismas y en la sociedad. Itinerarios de reinserción en la comunidad a los que corresponda un compromiso concreto en la observancia de las leyes. Luego, sobre la liberación de los presos en un año de gracia, está en la Escritura, que eso ya nos lo explicó Pablo el primer día, ¿eh? Está en Levítico y también en Isaías. Y luego dice, los creyentes apoyen tales peticiones en favor de los presos y la abolición de la pena de muerte, ¿no? Dice que en cada rincón de la tierra los creyentes se hagan intérpretes de tales peticiones, formando una sola voz que reclame con valentía condiciones dignas para los reclusos,
respeto de los derechos humanos y, sobre todo, la abolición de la pena de muerte, recurso que para la fe cristiana es inadmisible y aniquila toda esperanza de perdón y de renovación. Entonces cita el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, con el tema de la pena de muerte, pues yo creo que hasta el siglo XX prácticamente estaba admitida la pena de muerte, sí, hasta el siglo XX, estaba admitida la pena de muerte como un recurso para aquellos casos que se consideraba que no tenían otro remedio por el bien de la sociedad, ¿no? Y bueno, pues en Francia yo creo que hasta 1970 o sea, tenían la guillotina. Y aquí el garrote vil. Y en otros sitios la horca. Y en otros sitios o sea, que eso ha existido hasta el siglo XX. Entonces, en el siglo XX, primeramente el catecismo ya pone que eso inicialmente empezó diciendo pues, que había que limitarlo, ¿no? Porque cada vez había más medios para poder controlar a los, digamos, a los delincuentes, que era más fácil, pues de alguna manera, preservar a la sociedad de este tipo de actuaciones, aunque a veces parece muy difícil, pero bueno, pero es así. Y entonces se ponía que en casos excepcionales se podía aplicar, pero ha llegado ya el momento en el que ya se dice que es inadmisible, ¿no? Y lo puedo leer aquí en el número 2267, en la parte final dice: hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Además, se ha extendido una gran comprensión acerca del sentido de las acciones penales por parte del Estado. En fin, se han implementado sistemas de detención más eficaces que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que al mismo tiempo no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente. Por tanto, la Iglesia enseña a la luz del Evangelio que la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona, y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo. Y además, es una de las cosas que propone que los cristianos hagan durante este año, durante este jubileo, que promuevan la desaparición de la pena de muerte. Luego habla de los enfermos, que se ofrezcan signos de esperanza a los enfermos que están en sus casas o en los hospitales, que sus sufrimientos puedan ser aliviados con la cercanía de las personas que los visitan y el afecto que reciben. Y ahora dice una cosa que me ha gustado mucho. Dice: las obras de misericordia son igualmente obras de esperanza que despiertan en los corazones sentimientos de gratitud. Luego vamos a pasar a los jóvenes. Dice: también necesitan signos de esperanza aquellos que en sí mismos la representan, que son los jóvenes. Con frecuencia ven que sus sueños se derrumban. No podemos decepcionarlos. En su entusiasmo se fundamenta el porvenir. Es hermoso verlos liberar energías, por ejemplo, cuando se entregan con tesón y se comprometen voluntariamente en las situaciones de catástrofe o de inestabilidad social. Eso lo hemos visto aquí en La Dana. Hay cantidad de jóvenes que estaban ahí trabajando voluntariamente, cuando había otros recursos que tenían más obligación y no intervenían, o sea, era por pura generosidad, ¿no? Por eso digo que eso pues también nos tiene que ver esos signos de esperanza, nos tiene que motivar también. Luego dice: sin embargo, resulta triste ver jóvenes sin esperanza. Dice: cuando los estudios no ofrecen oportunidades, la falta de trabajo o una ocupación suficiente o falta de una ocupación suficientemente estable, la ilusión de las drogas, el riesgo de caer en la delincuencia y la búsqueda de lo efímero, crean en ellos confusión y oscurecen la belleza y el sentido de la vida, abatiéndolos en abismos oscuros e induciéndolos a cometer gestos autodestructivos. El número de suicidios entre jóvenes es una pasada, que no lo cuentan, no lo dicen, porque es reconocer que esto de la sociedad del bienestar es que han montado, o que dicen que han montado, es un cuento chino, porque es mentira. ¿Bulo o fango? ¿Cómo es? Bueno, dice: el jubileo sea en la Iglesia una ocasión para estimularlos. Ocupémonos con ardor renovado de los jóvenes, los estudiantes, los novios, las nuevas generaciones, que son la alegría y la esperanza de la Iglesia y del mundo. Luego vienen los migrantes, lo mismo, ¿no? Que abandonan su tierra en busca de una vida mejor, que sus esperanzas no se vean frustradas por prejuicios y cerrazones, que la acogida vaya acompañada por responsabilidad, para que en ella se le niegue el derecho a construir un futuro mejor. Claro, el Papa lo ve desde un punto de vista de las obras de misericordia, la acogida a los inmigrantes, pero claro, está pensando en otra manera de acogida de como lo estamos viendo.
O sea, eso está clarísimo. O sea, yo siempre digo lo mismo, es que hoy día faltan órdenes religiosas, como en su día pues habían los hermanos de San Juan de Dios en los hospitales, pues hoy haría falta pues una especie de orden religiosa en la cual se encargaran de recepcionar a las personas que vienen de fuera, entonces tenerlas una temporada allí, formarles, educarles, transmitirles la cultura, darles la fe, y luego ya darles un trabajo y que se incorporen a la sociedad. Claro, esa inmigración, sí, responsable, como dice el Papa, otro tipo ya, yo ya no sé, no me meto a valorar, ¿no? Dice que a los numerosos exiliados, desplazados y refugiados a quienes los conflictivos sucesos internacionales obligan a huir para evitar guerras, violencia y discriminaciones, se les garantice la seguridad, el acceso al trabajo y la instrucción. Dice que la comunidad cristiana esté siempre dispuesta a defender el derecho de los más débiles, que a nadie le falte nunca la esperanza de una vida mejor. Dice que resuene en nuestros corazones la palabra del Señor, que en la palabra del juicio final dijo: estaba de paso y me alojaron, porque cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego habla de los ancianos y abuelos y abuelas, ¿no? Signos de esperanza merecen los ancianos, que a menudo experimentan soledad y sentimientos de abandono. Dice, valorar el tesoro que son, la sabiduría que tienen y el aporte que son capaces de ofrecer es un compromiso para la comunidad cristiana y para la sociedad civil. O sea, desde hace ya bastante tiempo los ancianos somos un desecho en la sociedad, ¿no? Ya no servimos, porque no somos útiles en el sentido que piensa la sociedad que tiene utilidad, ¿no? En el Imperio Romano los senadores, ¿no? Eran los ancianos, ¿no? O sea, los que mandaban, eran los que ya tenían experiencia de la vida y podían de alguna manera no caer en las tonterías que caen muchos de estos, ¿no? Dirijo un recuerdo particular a los abuelos y a las abuelas que representan la transmisión de la fe y la sabiduría de la vida a las generaciones más jóvenes. Luego habla de los pobres, imploro de manera apremiante esperanza para los millares de pobres que carecen con frecuencia de lo necesario para vivir. Es escandaloso que en un mundo dotado de enormes recursos destinados en gran parte a los armamentos, los pobres sean la mayor parte, miles de millones de personas. Hoy están presentes en los debates políticos y económicos internacionales, pero frecuentemente parece que sus problemas se plantean como un apéndice, como una cuestión que se añade casi por obligación o de manera periférica, si es que no se los considera un mero daño colateral. De hecho, a la hora de la actuación concreta quedan frecuentemente en último lugar. Entonces acaba diciendo, no olvidemos, los pobres casi siempre son víctimas, no culpables. Así es como termina. Bueno, pues eso.